Bien, bien. Bueno, antes de pasar a la predicación, queremos felicitar a nuestra hermana Narda, ¿verdad? Hoy está cumpliendo un año más de vida y alabamos al Señor por el hecho de que la haya bendecido y nos haya bendecido a nosotros en este momento. También queremos celebrar a nuestros amigos en Facebook, ¿verdad? Que ya están conectados o se van a conectar o van a ver este video en el futuro. Bueno, vamos a empezar una pequeña serie, una serie corta que he llamado No pierdas la fe. No pierdas la fe. Ah, bueno, algunos ya conocen estas partes de mi vida que voy a comentar nuevamente hoy. Pero creo que es importante para que podamos entender por qué es de relevancia esta serie para nosotros en este tiempo. Soy segunda generación de pastores. Mi padre es pastor, fue pastor muchos años en la iglesia del Nazareno, actualmente está fuera de la iglesia del Nazareno. Él fue superintendente del Distrito Oriente por varios años. Soy nazareno de tercera generación, mis abuelos fueron nazarenos, mi abuela todavía es nazarena por parte de mi madre. Mis padres fueron nazarenos y bueno, casi toda mi familia es nazarena. En el transcurso de la vida, al ir creciendo, he observado que muchos hijos de pastores han perdido la fe. Muchos hijos de pastores y muchos hijos de hermanos laicos en segunda y tercera generación han perdido la fe. Hay diversas razones por las cuales alguien puede perder la fe y vamos a tratar algunas de ellas. Hoy quiero señalar de manera particular tres cosas que debemos de evitar, tres errores que debemos evitar mientras vivimos la vida cristiana, mientras el Señor Jesús no regresa por nosotros o nosotros no pasamos al siguiente estatus, ¿verdad? De esta vida terrenal a esa vida en la que estamos en espera por el retorno y la resurrección de los muertos, el retorno del Señor Jesús y la resurrección de los muertos. Y quiero que vayamos para esto el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del verso 1 al 14. Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 14. Hemos la semana pasada terminado esta serie que fue larga, que llamamos Camino a la Cruz, y que acompañamos con la Cuaresma, ¿verdad? Ahí con estas reflexiones y ejercicios espirituales que nos permitían enfocarnos en Cristo en la cruz y la resurrección. Vamos entonces a empezar esta serie. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Recuerden, Lucas capítulo 18, del verso 1 al verso 14. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda me molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo este mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Ok. Debo de señalar algo. Si usted lee atentamente va a darse cuenta que hay un corte muy claro en el verso 8, ¿verdad? En el verso 8 termina un momento y en el verso 9 comienza un momento distinto. Y de hecho lo sabemos por la palabra que Lucas utiliza para contar esta otra narración. Dice: una vez Jesús estuvo. Eso quiere decir que lo que está antes de ese una vez es un momento distinto. Así que voy a abocarme primero a los versos del 1 al 8 y luego del 9 al 14. Amén. Y aquí viene el primer elemento que tenemos que observar. El contexto en el que se da la historia que cuenta el Señor Jesús, o la parábola como lo traducen a otras versiones, del 1 al 8, está en el contexto de la pregunta que le hacen unos fariseos al Señor Jesús sobre cuándo Dios vendría a reinar a la tierra. De hecho, eso ustedes lo pueden encontrar en los versos 20 en adelante del capítulo 17. Dice: algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Y entonces Jesús empieza a responder que en realidad Dios ya está reinando, aunque su reino no es terrenal. Y luego pasa a describir cómo será el tiempo en el que Él regresará, el Señor Jesús regresará a la tierra. Empieza a decir: será como los días de Noé, será como en esos días en los que se daban en casamiento. Nadie tendrá en cuenta a Dios, tendrán presentes sus deseos, sus placeres. Y es ahí donde entonces tenemos la narración de esta historia de Lucas 18 del 1 al 8, ¿verdad? Quiero resaltar la pregunta que el Señor Jesús hace, porque es importante que podamos observarlo. En el verso 8, por favor, vayamos al verso 8 y releámoslo. Dice: claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, note esta pregunta: ¿acaso encontrará gente que confíe en Dios? La palabra fe es sinónima de la palabra confianza, ¿verdad? Confianza, fe, fidelidad son palabras que se intercambian en el Nuevo Testamento y que tienen su origen en la palabra griega pistis. Fe, confianza. El Señor Jesús cierra esta historia preguntando: cuando yo regrese, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Acaso habrán personas que confíen en Dios? Y es que hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor que son enemigos de nuestra fe. Yo quiero hablar de una de ellas, ¿verdad? Quiero hablar de una de ellas, y es el hecho de que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, muchas veces somos tan inocentes e indolentes, note las palabras que estoy usando, inocentes e indolentes, que nos atrevemos a creer que nuestra fe no está siendo atacada. Creemos que somos vencedores porque Cristo murió en la cruz del Calvario, que es cierto, pero debemos de recordar que somos también, ¿verdad? Somos presas de los ataques de Satanás. Así que cuando nosotros creemos que nuestra fe
no está en guerra, que no hay un enemigo que está atacándonos y seduciéndonos, entonces nosotros bajamos la guardia y el enemigo nos golpea, ¿verdad? El enemigo nos seduce primero y luego nos golpea. Es como dice este famoso dicho que decimos aquí en México, ¿verdad? En la casa del jabonero, el que no cae, resbala, decimos, ¿verdad? Y así es, de hecho, cuando nosotros vamos perdiendo la fe, no es que la perdemos de la noche a la mañana por un evento dado, no. Lo vamos perdiendo poco a poco, porque las cosas que fortalecen nuestra fe las vamos descuidando. Porque aquellas cosas que hacen que nuestra fe sea firme, duradera, perdurable, la hemos ido dejando a un lado, las hemos ido soltando, porque hemos creído que nuestra fe no está bajo ataque. Así que la pregunta que hace el Señor Jesús es, cuando yo regrese, ¿encontraré personas que confíen en Dios? Es más, si usted hace una encuesta alrededor de las personas amigas suyas, va a darse cuenta que algunos, de hecho, ya han perdido la fe. Algunos, de hecho, ya están cuestionando si en realidad Dios es Dios y si en realidad Dios puede hacer todas las cosas o si en realidad Dios es bueno. Y es porque muchos de ellos han descuidado los elementos esenciales que fortalecen nuestra fe. Bueno, ya vimos la pregunta. Veamos la historia. La historia que cuenta el Señor Jesús nos presenta solamente a dos personajes. El primer personaje es un juez que de hecho se señala que es un juez que no tiene miedo a Dios y ni tiene miedo a la gente, o como él mismo lo dice de sí, no le importa a la gente, ¿verdad? Otras versiones dicen de este juez que es un juez injusto. El segundo personaje es una viuda que dentro de los judíos serían las personas más marginadas, porque una viuda casi siempre no tenía quien le defendiera. Así que esta viuda que estaba en un conflicto, ¿verdad?, buscaba al juez para que el juez le defendiera. Y nos dice que esta viuda iba con una petición al juez. Y la petición era, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Por favor, juez, haga su chamba, ¿verdad? Un juez está para juzgar de manera justa. Así que la viuda está diciendo, juez, haga su chamba. Ahora, ¿cuántas veces el juez le decía, la viuda le decía al juez, haga su chamba? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, por lo que nos cuenta el Señor Jesús, es que le pidió tanto al juez que el juez hiciera su trabajo, que el juez se cansó de la petición de la mujer. Y dijo, aunque no le tengo miedo a Dios y no me importa la gente, la verdad es que esta mujer ya me tiene hasta acá. Ya colmó mi paciencia y lo mejor que puedo hacer es hacer justicia. Voy a ayudarla, ¿verdad? Voy a atender a su petición. Y entonces el juez hace justicia. Y la mujer es librada de esa carga. Y regresamos ahora a la conclusión que da el Señor Jesús. Verso 6. Observe lo que dice el Señor Jesús en el verso 6. Dice, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Qué dijo el mal juez? No le tengo miedo a Dios, no me importa la gente, pero esta mujer ya me cansó de tanto dale y dale y dale, hazme justicia. Y dice el juez, ahora voy a hacerlo. Y el Señor Jesús dice, pongan atención en lo que dijo el juez. Y entonces lanza, ¿verdad?, dos preguntas. La primera es, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió? Y note esto, y que día y noche piden ayuda. ¿Sabe? Uno de los elementos claves para que nuestra fe permanezca firme es la oración, pero no esa oración tan superflua que en ocasiones realizamos. No, la oración persistente, esa oración
que constantemente estamos llevando a Dios y en la que le pedimos que intervenga a nuestro favor. Es una oración que dice el Señor Jesús, se hace de día y de noche. Y es que muchas veces nosotros hacemos oraciones tan vagas. Yo he sido culpable de hacer oraciones tan vagas. Pero cuando la situación es apremiante, nuestras oraciones cambian. Pero lo que debería de suceder es que si orar es conversar con Dios, nuestras oraciones deberían ser constantes, persistentes, porque ¿con quién mejor, verdad, podemos platicar sino con Dios? ¿Quién puede ayudarnos en medio de las situaciones adversas sino Dios? ¿Con quién podríamos celebrar nuestras victorias y nuestros triunfos? Y que de hecho es parte central de nuestras victorias y nuestros triunfos, sino Dios. Así que el Señor dice, sabes, el problema no es la oración, el problema no es Dios, el problema es que muchas veces nosotros nos cansamos de conversar con aquel que puede hacer todas las cosas de forma diferente. Lo hemos dejado en segundo término. Y la segunda pregunta es, ¿creen que tardará en responderles? O sea, ustedes, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, ¿ustedes creen que el Padre es como un juez injusto? Yo les pregunto, ¿tú crees que Dios es como un juez injusto? Bueno, algunos sí lo creen, pero el Señor Jesús dice, claro que no. ¿Verdad? Esa es la respuesta del Señor Jesús. La respuesta es claro que no. Él les responderá, ¿de qué? De inmediato. Él va a responder pronto. Y entonces lanza la última pregunta, ¿verdad? Con la que iniciamos esta parte. Cuando yo, el Hijo del Hombre, dice, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Y bueno, termina esta primera parte. Y en el verso 9 tenemos otro momento, otra narración, otra historia. Y en esta, el marco es el siguiente. El Señor ha estado platicando con algunas personas, pero Lucas nos dice la característica de esas personas. Esas personas son aquellas que se creen buenas y que siempre están despreciando a los demás. Estas personas se creen ¿qué? Se creen buenas, ¿verdad? Estas se creen buenas y siempre están despreciando a los demás. Y a estas el Señor Jesús le cuenta una historia más. Y dice que dos hombres fueron a orar al templo. Uno de ellos era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El hombre fariseo se puso de pie, no se hincó, él estaba de pie y él estaba en una acción de gracias, ¿verdad? Qué padre es alabar al Señor por todo lo que Él hace, ¿cierto? Sin embargo, es triste cuando alabamos a Dios por todo lo que nosotros hacemos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Una cosa es alabar a Dios por lo que Él hace, otra cosa es alabarlo por lo que nosotros hacemos. Y note la acción de gracias de este fariseo. Te doy gracias porque dice, no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, yo no. Ellos son malvados, yo no. Ellos engañan a sus esposas con otras mujeres, yo no. De hecho, tampoco soy, y entonces empieza un proceso de comparación directa, ¿verdad? Las otras han sido comparaciones indirectas, aquellos hombres. Pero ahora hace una comparación directa. Al lado suyo hay un cobrador de impuestos. Y le dice al cobrador, le dice a Dios, tampoco soy como este cobrador de impuestos. Luego sigue señalando quién es él. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Sin embargo, el cobrador de impuestos tenía una oración muy distinta. El cobrador de impuestos no estaba al frente de pie, sino que estaba en la parte de atrás. Él no estaba de pie y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, sino que más bien se daba golpes de pecho, ¿verdad? Y mientras se daba golpes de pecho, la oración que tenía delante de Dios era esta oración sencilla. Dios,
ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Una oración simple. Él no se comparaba ni con otros ni con el fariseo. Él tenía una mirada hacia adentro y él podía observar la maldad dentro de sí. Y lo que le decía a Dios: Dios, hay tantas cosas que están mal en mí que yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito de tu ayuda. Entonces, cuando terminó de contar la historia del Señor Jesús, hace la aplicación de la historia. Y dice lo siguiente: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, dice, Dios ya lo había perdonado. Pero el fariseo no. ¿Cuál es la razón? Dice el Señor Jesús. La razón es sencilla, simple. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Y los humildes son los que en lugar de mirar a los demás, miran hacia adentro para ver qué tanta maldad hay en ellos. Y que si hay algún rasgo de bondad, siempre es por la ayuda y la asistencia de Dios. Voy concluyendo. Hay por lo menos 3 errores que en estas 2 historias el Señor Jesús nos invita a evitar. El primer error que debemos evitar es pensar que nuestra fe no está en peligro, pensar que nuestra fe no está siendo atacada por Satanás, pensar que Satanás no se interesa en nosotros, ¿verdad? El primer error es pensar que nuestra fe no está en peligro. El segundo error que debemos evitar es desviar nuestra fe de Dios hacia lo bueno que nosotros somos. ¿Sí? Es decir, en lugar de pensar, Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de gracia, que va a escucharme y bendecirme, pensar que, bueno, yo soy tan bueno que Él tiene que escucharme y obedecerme. Y el tercer error es el estarte comparando con otros cristianos. No te compares, autoevalúate. Sin embargo, también hay 2 cosas positivas que tenemos que empezar a hacer. Primero, para fortalecer nuestra fe, tenemos que ser constantes en la oración. Constantes en la oración. Y segundo, debemos cultivar la humildad. ¿Sí? Siempre cultivemos la humildad. Así que empezamos esta serie, ¿verdad? No pierdas la fe. Hay tantas cosas que están agobiándonos en este tiempo. Sin embargo, recuerda, Dios te ama. Él está cerca de ti, tan cerca que está a la distancia de una oración. Y Él escucha nuestra oración cuando nos acercamos con humildad a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Y gracias por permitirnos ir a tu palabra y recibir de tu palabra. En esta hora rogamos tu bendición para cada uno de los que conformamos esta comunidad Frater, pero también rogamos por cada uno de aquellos que nos está viendo por la transmisión y por aquellos que verán este video en el futuro. Rogamos que tú fortalezcas su fe y que podamos hacernos responsables de cuidar nuestra fe porque está siendo atacada y en peligro. Ayúdanos a mantenernos en comunión contigo a través de la oración, a disfrutar de tu gracia y de tu bondad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.